Y bueno, les comento que el docente el día de hoy es José Ignacio Chilink. Él es psicoanalista, miembro de la Sociedad Chilena de Psicoanálisis en ITPA. Tiene un magíster en psicología clínica en la Universidad Adolfo Ibáñez. Posee un postítulo de especialización en psicoterapia de la infancia y la adolescencia. Así que, sin más que decir, les dejo con José Ignacio para que puedan comenzar y les deseo que tengan una muy buena jornada. Hola, ¿qué tal? Espero que estén bien. Bueno, estamos acá para hablar de adolescencia, pero particularmente de la conformación de identidad adolescente, del trabajo de construcción de identidad adolescente. Em, y en eso, particularmente sobre las masculinidades, ¿m? Sobre la construcción de masculinidades hoy día, eh, y, y lo que aquello tiene de dificultoso en algunos casos para muchos varones. Y la idea es que podamos analizar, por una parte, las variables culturales que hoy fragilizan o más bien plantean desafíos a la conformación de las identidades masculinas. ¿M? Eh, si nos alcanza el tiempo, podríamos también pensar esto en relación a los abordajes posibles en la clínica. ¿M? Eh, entonces, eh, como les decía, respecto del tránsito de la adolescencia, eh, es una etapa que es nombrada, que es conceptualizada de manera bastante reciente en la sociedad. Es conceptualizada posterior a la revolución industrial. ¿M? Antes de ello era de infancia a adultez. Eh, Porque junto con la revolución industrial nos encontramos progresivamente con una sociedad que se va volviendo cada vez más compleja. ¿M? Y que requiere mayor preparación de los individuos, requiere mayor especialización antes de constituirse como individuos adultos capaces de hacerse cargo de sí mismos, de otros, reproducirse y formar parte activa del entramado social. O sea, vemos todavía que en las tribus de pueblos originarios en todo el planeta, la noción de adolescente no existe. Más bien, a través de ritos iniciáticos pasan inmediatamente de la infancia a la adultez. Y esto porque para ser adulto en sociedades menos complejas, eh, complejas no quiero decir más elaboradas necesariamente, sino que, aunque puede ser, pero sino que compleja en cuanto a eh, la multiplicidad de variables que interfieren un sujeto al que es interferido y a la vez también debe interferir. Entonces, donde requieren ser capaces biológicamente de reproducirse y de proveerse el alimento y ya. Y luego justamente con el acceso de la revolución industrial, nos encontramos con que la sociedad va produciendo un individuo que requiere de una preparación mucho mayor para darle frente, para hacer cara a los desafíos que la sociedad le impone. Entonces, justamente producto de la alta complejidad de la sociedad actual, el periodo adolescente se alarga cada vez más. ¿Mm? Eh, si- Entendiendo y pensando la adolescencia como en este espacio de tránsito hacia la adultez considerada como un sujeto capaz de hacerse cargo de sí mismo, de otros, y de autoproveerse y de hacerse responsable de sus propios actos, ¿no? Autoproveerse de lo necesario para vivir y de ser responsable de sus propios actos. Entonces, como les decía, este periodo adolescente se alarga cada vez más y entonces se ha vuelto una fase de espera. ¿M? Claro, una fase de incertidumbre también que se extiende entre la pubertad y la edad adulta
Y digo de incertidumbre porque es una etapa que en lo social eh, se conceptualiza como les decía, como un tiempo del desarrollo del individuo donde está en preparación para ser un individuo calificado y ubicar una posición dentro del entramado social. ¿Mm? Entonces, prepararse para ocupar un lugar en la cadena productiva, en el caso de nuestra sociedad actual, en una sociedad que demanda principalmente producir y consumir. Y eso implica especializaciones, preparaciones cada vez más sofisticadas, ¿sí? Y siendo esto entonces lo que va definiendo y ubica al individuo en una posición determinada dentro del entramado social. Entonces encontramos que justamente desde, desde muy corta edad, o sea, desde la pubertad, comienza todo un trabajo que implica de preparación para cuando este sujeto ya sea concebido por la sociedad como un adulto. ¿Mm? Eh, y todo ese periodo que va junto con los cambios corporales, ¿no? En lo psicofísico, psicofisiológico, pero también en lo psicosocial, tiene que ver con este tiempo de espera. ¿Ah? Eh, Algo que es parte central de la adolescencia en este momento, es ese trabajo por, por constituirse como sujeto adulto y para eso debe conseguir una relación con el mundo, ser capaz de relacionarse con el mundo de una manera que sea suficientemente gratificante. ¿M? Eh, para sí mismo y para quienes, y para la comunidad que lo rodea, que le permita establecer cimientos narcisistas que perduren y lo sostengan a lo largo de la vida. Cuando digo cimientos narcisistas, quiero decir que esta relación con el mundo, con el otro entendido como no solamente como con el semejante, sino que con el otro social, con la cultura, eh, un sujeto, un individuo capaz de ofrecer recíprocamente gratificación frente al mundo, o sea, autoproveerse gratificación y ofrecerla también, que le permita establecer entonces cimientos que sustentan el sentimiento de sí, el sentimiento o autoestima. ¿Ah? A eso me refiero con cimientos narcisistas que perduren. Eh, el sentimiento de valía respecto de un yo soy suficientemente hábil, suficientemente capaz de, de sostenerme en la vida y tener algo que ofrecer también al mundo, a la comunidad y al entorno que me rodea. Como, estos son como aspectos fundamentales para pensar en este proceso de tránsito que se inicia con la pubertad. ¿Mm? En cuanto al sujeto social, a un sujeto, partir de un sujeto que vive eh, eh, dentro del entorno familiar, donde son otros quienes, particularmente sus padres, sus cuidadores, quienes deciden por él, quienes lo ubican en un lugar de la sociedad, en un colegio determinado, en una escuela determinada, en un barrio determinado, con ciertos accesos, con ciertas prohibiciones, eh, para paulatinamente transformarse en un sujeto que empieza a decidir por sí mismo y a buscar una posición eh, y ubicarse dentro del entramado social. Entonces, eso podríamos decir que es lo que podemos entender como este tiempo de tránsito entre los cambios psíquicos y emocionales que se van produciendo en el sujeto y también en este encuentro que es fundamental y que es determinante de lo que entendemos por adolescencia, que es este encuentro con el otro extrafamiliar, con el otro social, ¿sí?
con la cultura, que ya le demanda a él como un individuo ser responsable de sí mismo y de sus propios actos. Eh, eh, ahora, si pensamos, perdón, si voy muy rápido, me dicen, ¿ok? Me lo pueden decir por el chat, o si de repente hay algo que no se entienda, me lo dicen, ¿ok? Eh, bueno, sigo entonces. Eh, ahora, respecto de la noción de identidad, si vamos a hablar de identidad en la masculina, tenemos que también circunscribir al menos brevemente eh, lo que vamos a entender por identidad, ¿no? Las referencias identificatorias, fundamentalmente, desde el inicio de la vida, eh, son aquellas que nos permiten constituir lo que vamos a denominar como el yo, ¿eh? El sí mismo, lo que define al sujeto. Y estas referencias identificatorias, así como en un espejo, a través de la mirada de los padres, a través de la evaluación que el otro hace respecto del individuo, le devuelve una imagen desde afuera que le permite mirar en sí mismo algo del orden de lo valioso, de lo querible, de lo deseable, o por el contrario, de lo despreciable, de lo horrible, de lo inepto, de lo tonto o de lo inteligente, y así, ¿no? Eh, las referencias identificatorias son eso que se configura como un discurso que se constituye tanto desde la pareja parental hacia la familia más extendida y luego hacia lo social, hacia la comunidad, ese discurso que dice algo sobre el individuo. Qué lindo, qué feo, qué inteligente, qué hábil, qué deportista, qué artista, qué creativo, que se le devuelve, como les decía, como si fuera un espejo, eh, un yo soy, ¿ah? Una imagen que va constituyéndose poco a poco en lo que, en el mejor de los casos, permita constituir algo más bien del orden de lo valioso, de lo deseable, de lo que es querible para el otro. ¿Por qué digo en el mejor de los casos? Porque justamente eso es lo que permite que el sujeto pueda ir constituyendo una identidad que, que le asegure un lugar válido, ¿m? Para el otro. Ahora, eh, a propósito de lo que estamos hablando en cuanto a las demandas sociales actuales, eh, que demandas que en la actualidad se centran principalmente en la capacidad de producir y de consumir. ¿M? Pueden tomar como referencia en eso a Zygmunt Bauman, a David Le Breton, como dos autores contundentes, a Gustavo de Sal también, que han hecho análisis sustanciales al respecto de lo que lo que define la cultura occidental actual, posmoderna, eh, y que invita al sujeto a un individualismo radical, que implica para el individuo tener que definirse a través de sus propios referentes, sin el sostén de regulaciones colectivas externas, ¿m? Porque las instituciones que antiguamente cumplían esa función han perdido esa posición, como era la familia, la escuela, la ley, eh, que entregaban antiguamente valores que hoy día son desbordados por la tecnología. Eh, el adolescente contemporáneo ya no es un heredero en el sentido de una transmisión, de una forma de vivir, de un
de un hábitus, que sería como una forma de vivir a través de una socialización familiar. ¿Mm? Eh, a diferencia de cómo vivían generaciones anteriores, que tenían un camino muy trazado, muy claramente trazado respecto de lo que se podía esperar de ellos como individuos desde la infancia, desde muy temprana edad, ya no dependen, el adolescente actual ya no depende de un camino trazado de antemano, con tanta claridad. Y suelen sentir que las raíces están únicamente en la experiencia personal. ¿Mm? Entonces, ¿por qué? Por las desapariciones de las tradiciones, la falta de modelos masivamente validados, también la laxitud que la sociedad presenta frente a las normas. Proporciona una libertad infinitamente más amplia para poder elegir, pero a la vez también alimenta una individualización creciente. O sea, con esto no hago un juicio de valor entre cómo se conformaba, cómo estaba conformada la sociedad tradicional antigua del siglo XX y fines del siglo XIX a la actual. No, sino que porque más bien analizamos lo que son las referencias o los cimientos fundamentales de una sociedad con los costos que tiene, tanto los beneficios como los costos. O sea, hoy día el individuo ya no es conducido, sostenido, ni menos contenido por el vínculo social. Más bien tiene que asumir su libertad y ir encontrando su lugar en una sociedad que ya no le ofrece garantías. ¿M? Que, por ejemplo, bueno, tú vas a la universidad y y tienes un trabajo asegurado, por ejemplo. Eh, Entra a una empresa, a una buena empresa, empieza desde abajo y a los 20 años, 30 años de ejercicio en la misma empresa vas a poder tener un cargo directivo, que era como vivían algunos de nuestros padres o nuestros abuelos, ¿no? Donde también los roles que se esperaba para cada género también estaban así de marcados y de definidos, ¿no? Entonces, la familia, la escuela, la ley funcionaban como instituciones que daban referencias muy claras y restringidas también de lo que se esperaba del individuo. Y hoy día, la libertad que se ofrece también que finalmente permite que el sujeto haga una búsqueda y una exploración respecto de su propia identidad, eh, tal vez mucho más rica, pero que a la vez tiene como costo alimentar, como les decía, una creciente individualización. ¿M? Es decir, hoy día, eh, como efecto de la cultura occidental, prima el individuo por sobre el colectivo. ¿No? Eh, y en ese sentido, el sujeto no se ve ya eh, sostenido como lo era por el vínculo social, sino que más bien eh, arrojado a su propia libertad de elegir, tiene que entonces encontrar una manera de, de ubicarse en una sociedad que, como les decía, no le ofrece mayores garantías. Pensé que había alguna pregunta, estaba revisando. Bueno. Entonces, de la misma manera, la conformación de la familia ha sufrido cambios estructurales enormes. Eh, Se ha reducido los tamaños de la familia, se ha democratizado mucho las funciones y los roles, sobre todo los que la pareja parental ocupan. Eh, la libertad de la pareja parental ha permitido la disolución del lazo más allá si se tienen o no se tienen hijos. ¿M? Por lo tanto, las familias reensambladas, las familias donde vive, por ejemplo, uno de los padres con uno de los hijos, es mucho más frecuente. La de los vínculos
separados, luego vueltos a vincularse con nuevas familias. Eh, entonces la complejidad del escenario familiar también ha ido cambiando junto con el cambio del escenario social. Y bueno, como les decía, se han ido democratizando las funciones al interior de la familia. Ahora suele vivirse en relaciones mayormente igualitarias, evidentemente con matices, estamos hablando en la generalidad, por supuesto, ¿verdad? Eh, pero al menos es a lo que se tiende, ¿verdad? Eh, y las familias suelen ser también de un solo hijo o de muy pocos hijos, ¿sí? Y bueno, esta democratización de los vínculos, como les decía, que inicialmente se estableció entre la pareja, también ha ido permeando hacia la crianza. ¿Mm? La democratización de los vínculos en este sentido, eh, hacia la crianza, quiero decir, eh, ha tenido, ha hecho que la figura paterna tradicional, eh, que antiguamente era el encargado de la instalación de los límites, de las prohibiciones, ha cambiado drásticamente. Los padres, y con esto no me refiero a padre y madre, me refiero a padre, al papá, jamás habían estado tan presentes en la crianza. ¿M? Pero se observa que el padre ha evolucionado hacia un modelo materno. Eh, es decir, tanto madre como padre eh, se han sostenido hacia un modelo materno, que deja de ser el proveedor de límites simbólicos. ¿M? O más bien recurre al autoritarismo ante la frustración por no conseguir ejercer funciones de autoridad. O sea, vemos padres más bien impotentes frente y con graves dificultades para poder eh, implementar la autoridad. Hago la diferencia entre autoridad y autoritarismo. El autoritarismo desde el uso de la fuerza, ¿no? Veo más bien se observan y se describe familias, y no solo en Chile, sino que eh, en Europa, en Estados Unidos, en general en Occidente. Ignorante soy de lo que ocurre en Oriente, pero sí puedo decir que en Occidente es algo que ya en las últimas décadas se ha hecho como bastante transversal en los distintos países, y que tiene que ver con esto, como este giro de las funciones del padre hacia el modelo materno y el sentimiento de incompetencia frente al establecimiento de límites y prohibiciones. ¿Mm? Eh, lo que obviamente, eh, si bien nuevamente, como todo, la democratización de los roles permite la movilidad entre los roles y las funciones, también ha llevado justamente a como coste que este aspecto de las funciones de la crianza eh, eh, se observe mayor incompetencia o mayor laxitud, eh, frente a las dificultades de ejercer funciones simbólicas de autoridad, de enmarcación de límites, de prohibiciones, de demarcar lo que es posible y lo que no es posible, y así preparar al hijo o a la hija para relacionarse con la autoridad y las reglamentaciones que definen y que enmarcan las relaciones sociales, ¿m? De las que va a formar parte en la adultez. Eh, entonces, voy a revisar bueno. Entonces, esta difuminación de estas funciones que, que tradicionalmente o antiguamente estaban atribuidas al padre, eh, le ha dejado paso libre a la cultura de los pares, pasar de los padres a los pares. ¿M?
eh, que no prepara por sí sola a la vida social. ¿Por qué digo que esto le deja el paso libre a la cultura de los pares? Porque frente a la imposibilidad de situar los límites claros, eh, surge una generación self-made, le dicen, que es como una generación que se considera hecha a sí misma. ¿Mm? Eh, con los síntomas de autogeneración, o sea, autorreferente, en el sentido que la generación de sus propios padres es percibida más distante que nunca. ¿Mm? Eh, Hablan lenguajes a veces imposibles de encontrarse entre una generación y otra. Y frente a la presencia de un padre-madre o padre-amigo, eh, poder dejar al hijo arrojado a su suerte. Y pensando en esto que les estaba diciendo, eh, eh, recordé o me encontré con una frase que me decía un paciente de 17 años. Me decía, mi padre siempre me dice que sí. Le pido cualquier cosa y siempre está de acuerdo. Eh, Parece como si siempre le diera lo mismo. Yo podría hacer cualquier cosa y a él le da lo mismo. Como si esta idea que puede surgir desde el mundo adulto, de la cercanía, pero en tanto, como les decía, del padre amigo, eh, pareciera que deja al chico sin referente. ¿M? Sin referentes familiares claros, referentes éticos también. Eh, Recordemos que la adolescencia es un periodo de elaboración del yo, un periodo de reelaboración del sí mismo, donde las referencias identificatorias, nuevamente, las que conformaban la identidad infantil, están puestas en tensión. ¿M? Hoy día están problematizadas, hoy día quiero decir en la adolescencia, para eh, reelaborar esa noción de sí mismo. Por eso también es tan crítico este periodo. Ahora hablamos de la adolescencia en términos generales. Entonces, la adolescencia es un debate constante con los otros. ¿M? Y para así saber lo que los otros pueden esperar de él y también lo que él puede esperar de los otros. ¿M? eh, Necesita verse en los otros. Si los padres frente a esta dificultad o a esta tendencia a dejar vacío el lugar de autoridad y de referencia en cuanto a una posición ética o moral frente a las relaciones sociales, frente al vínculo social, eh, dejan al hijo sujeto a sus propias expensas. Y en ese sentido, eh, dejan paso libre a la cultura de los pares. O sea, lo que no encuentra como referencias al interior de la familia, de lo que, por ejemplo, es un varón, de lo que se espera de un varón, de lo que se espera eh, de un joven, lo que se espera de él por la sociedad, va a buscar esas referencias afuera. ¿M? Ahora, siempre existe este proceso como también como un tránsito natural, esperable, quiero decir, eh, de que la referencia de los pares tenga mayor preponderancia también en la adolescencia. ¿M? Solamente que requiere también del encuentro, de no perder a los padres, sobre todo en este tiempo, de la posibilidad de conducir esta exploración del mundo, ¿m? En general. Entonces, cuando la transmisión de los padres fracasa en este nivel, en tanto no le ofrezcan un lugar claro respecto del otro, o sea, qué se espera de mí, qué soy para ti, cuánto valgo para ti,
Entonces va a intentar buscarlo en otra parte, con otros contrastes que le devuelvan alguna referencia y sentimiento de valía personal. ¿Mm? Eh, la, la identidad entra en crisis y requiere de nuevas referencias que le permitan constituirse como un sujeto valioso ya no solamente para los ojos de los padres, sino que para los ojos del otro social. Eh, y en eso, bueno, eh, los grupos de pertenencia, eh, eh, los grupos, la pandilla, eh, cobran un valor preponderante y vuelven a ser una nueva familia, ¿no? A tener ese valor como constitutivo de identidad. Entonces, frente a esta distancia que se produce con los padres, quedan expuestos y vulnerables frente a la necesidad de ser vistos, de ser validados o comprendidos. Ahora, esta distancia no solamente se produce por la dificultad que puedan tener los padres para poder ejercer este rol de autoridad que les decía, sino también porque hoy hay una diferencia intergeneracional eh, sustancial, fundamentalmente dada por el progreso tecnológico, ¿m? Que hacen justamente que el lenguaje sea radicalmente distinto. Y cuando digo lenguaje, es que estas son las primeras generaciones donde los padres ya no les basta pensar en la propia infancia, en su propia historia, para ubicarse en su función parental, como referencia. Está la distancia entre lo que vivieron los padres en la infancia, con lo que, en su propia infancia, con lo que vivieron en los actuales adolescentes o con lo que viven los actuales adolescentes. Está la distancia que es como si las referencias parentales no alcanzaran, no dieran abasto para poder comprender la realidad del adolescente actual. Sobre todo en lo que tiene que ver con el alcance de la tecnología y que ha reescrito la forma de relacionarse entre los adolescentes. Entonces, frente a esta distancia con los padres, el nivel de exposición y vulnerabilidad es mucho mayor. Por lo tanto, eh, frente a la necesidad de ser vistos y validados, queda mucho más expuesto hacia afuera, ¿no? Entonces, buscando la validación entre sus pares, se vuelve esencial la validación del grupo eh, en el sentido de ser atractivo o deseable por el otro. ¿M? eh, Frente a la distancia comunicacional que se produce con los padres, eh, quedan vulnerables frente a la necesidad de ser vistos, validados, sin herramientas emocionales ni espacios de diálogo real eh, para dar cuenta respecto de su propia experiencia emocional. Eh, por lo tanto, eh, hoy día, y aquí me acerco hacia las referencias masculinas propiamente tal, se ha hecho una fuerte crítica a la masculinidad tradicional por esta dificultad de poder integrar los afectos, de poder integrar la propia emocionalidad, por un sujeto, un individuo bastante escindido de sus afectos, que debe ser, que es medido solamente por su capacidad de producción eh, y su rigidez. Entonces, frente a esta crítica a la masculinidad tradicional, quedó posteriormente un vacío y parece no quedar claro cuáles son las referencias masculinas actuales para poder constituirse desde lo masculino, ¿ah? Eh, desde un punto de vista integrado, ¿sí? Entonces, suele
instalarse la problemática del masculina adolescente entre eh, ser o no ser suficiente, o ser o no ser capaz, ¿m? Relativo al éxito, en todas las dimensiones posibles, adaptarse al molde, ¿m? Parecer suficientemente apto. eh, eh, Justamente al no, al no haber ritos iniciáticos como puede ser la menstruación en las mujeres, eh, en el varón eh, no hay una claridad desde la sociedad suficiente sobre lo que se espera de ellos como hombres. Y como todo adolescente, buscan validación y reconocimiento en el otro, en una búsqueda activa por constituir una identidad que los sostenga narcisísticamente. Pero ante la ausencia de referencias claras, el principal moldeador de identidad eh, se ha transformado en ser el Internet. ¿M? Y lo que entre los jóvenes se vuelve viral. ¿M? Entonces, en las relaciones sociales, perdón, en las relaciones sociales, en las redes sociales, se juega el valor personal, se juega la aceptación, el deseo y la autoestima. ¿M? Entonces, hoy día habitamos una generación que crece en medio de una tormenta de estímulos, sin adultos que sepan claramente qué hacer con esto y cómo administrar una realidad que les es tan ajena. Me refiero a los padres, que la mayoría de las veces ni siquiera dimensionan. ¿M? Eh, Respecto, quiero decir, en cuanto a lo que se pone en juego a través de estas nuevas formas de intercambio social entre pares a través de la tecnología. ¿M? Eh, Voy a ver si hay alguna pregunta. Ah. El tema se da en muchos casos hoy en día, pero no se puede, por supuesto que no se puede generalizar. Estamos hablando del marco de la generalidad. Evidentemente que sí hay familias donde sí ofrecen referencias claras y que permiten justamente dar referencias, un continente y una dirección a las referencias, a la búsqueda de referencias identificatorias en lo social al adolescente. Por supuesto que sí, afortunadamente. Estamos hablando de las problemáticas con las que nos encontramos hoy, ¿no? En lo general, por supuesto. Ahora, ¿a qué edad? Eso varía mucho. Generalmente tiene comienzo, al menos en los varones, bastante marcado a los 12 años, 12, 13 años, eh, eh, donde más que un quiebre con la figura del padre, yo diría como con esta búsqueda de nuevas referencias identificatorias, pero que ya dejen de validarlo frente a los ojos de los padres y empiecen a ser validados por los ojos del grupo de pares. ¿Mm? Eh, sí, me recuerda lo postulado por Máximo Recalcati. Sí, efectivamente. Eh, sí, una referencia que no la tomé para esto, pero sí, es algo que tengo como dentro de la noción. Eh, entonces, el, se vuelve una exigencia superyoica el discurso de los padres, de los pares, quiero decir, eh, para poder conformarse como ahora darse un lugar en el grupo de pares como un sujeto suficientemente interesante, suficientemente valioso, y comienza entonces la lucha por el reconocimiento, que en los hombres, en los varones, tiene
un lado complejo que yo lo podría conceptualizar o nombrar como rito de virilidad, ¿m? Que David Le Breton le llama así, más bien. El rito de virilidad, que tiene que ver con esto que les digo como la lucha por el reconocimiento, que tiene que ver por construir una identidad suficientemente interesante y valiosa para el otro, y que tiene que ver con ser suficientemente deseable, ¿m? Básicamente constituirse en un sujeto suficientemente deseable. Y eso, eh, esa lucha por el reconocimiento, eh, pasa muchas veces por, por las pruebas de transgresión y de provocación. ¿M? Eh, que eso es algo desde hace muchas décadas que es predominante en la conformación de la masculinidad adolescente. Eh, la variante que en la infancia era de la competencia a la prueba por la transgresión y la provocación, a través del comportamiento de riesgo, de choque con el mundo, de provocación y de demostración de fuerza personal. eh, y que pasa por la transgresión, ¿ah? Por una transgresión que tiene que ver justamente con el derrocamiento de la figura de autoridad y de imposición de la propia ley. ¿M? Un juego que más o menos suave eh, tienden a ser en todo proceso de identificación masculina. ¿M? Eh, Por eso es que justamente la violencia suele ser como la vía sintomática de conflicto adolescente masculino por excelencia, ¿no? La vía de expresión de la frustración. Eh, Justamente porque a veces las referencias identificatorias masculinas pueden ser tan poco claras en nuestra sociedad occidental que o queda el lugar del niño sumiso o del niño regalón, que en eso les puedo ofrecer las referencias de literatura de la antropóloga Sonia Montesino, en su libro Madres y Guachos, eh, que plantea justamente que de repente que las referencias masculinas más evidentes o claras, o es la del niño que queda pegado al seno materno, como el niño, el favorito o los ojos de mamá, o eh, la expresión del tipo viril, del macho viril violento, ¿m? Desconectado de sus emociones, eh, incapaz de ponerle nombre a lo que siente y por lo tanto con grandes dificultades para poder lidiar con el dolor, ¿sí? Entonces, eh, claro, el niño sumiso es más fácil pensarlo, ¿no? Como el sujeto que sobreadaptado, que transita por un proceso adolescente eh, bastante acercado a la satisfacción de las expectativas de los padres, o el chico rebelde, medio delincuente, que, que choca con el discurso social, eh, confronta con la ley eh, y amenaza con imponer la propia, ¿no? Ay, perdón, algo apreté y los dejé de ver. Eh, Hay una pregunta acá. Estamos en una evolución que rompe esa estructura. Tenemos que aprender a nutrirnos internamente, aprender a poner límites, cuidar a los hijos, disfrutar, claro, claro, sí, sí. Eh, Ese reconocimiento llega al hombre adulto, el cual llega a tener una falta de sentido propio. Eso no lo entiendo bien. ¿A qué se refiere? Tal vez lo podría explicar un poco más. Eh,
Ah, eh, cuando son niños, requieren de la dirección. Y hay cosas, eh, todo sujeto que se configura, que está en un proceso de constitución de su propia identidad, sea niño o adolescente, eh, requiere de poder integrar el no como un lugar de cuidado y de reconocimiento de la autoridad del otro, ¿sí? Por lo tanto, esto de si dejarlo o no jugar 30 minutos o no, más allá que irme a esa pregunta directamente, quiero decir en el valor de la autoridad respecto de lo que la familia considera como valores fundamentales, ¿sí? Eh, un sujeto que puede integrar la norma puede ser un sujeto que puede convivir con el otro. Un sujeto tirano que impone su propia ley es un sujeto que nunca estará dispuesto a escuchar al otro. ¿Me explico? Eh, a escuchar, quiero decir, a considerar al otro. Y al otro me refiero al otro no solamente en su dimensión del otro como semejante, sino que al otro social, ¿sí? Eh, para ser un sujeto social, todos tenemos que pasar por el tránsito de asumir perder algo para ganar otra cosa. ¿Qué quiero decir con eso? Hay cosas que tenemos que asumir que no podemos conseguir para poder ser... O sea, hay satisfacciones que tenemos que postergar. O sea, esto lo escribió Freud en 1920, en El malestar en la cultura. Un sujeto y que sigue siendo igual de vigente y lo siguen hoy día repensando en todas las universidades de ciencias sociales en el mundo. Un sujeto para ser parte de una cultura tiene que sacrificar una porción de satisfacción personal y ponerla al servicio de la sociedad. O sea, no se puede eh, pretender criar a un niño en la cultura, en la sociedad, para hacer un aporte a ella, si, sin eh, ayudarlo a asumir un no, ¿sí? Esa porción de satisfacción personal que debe postergar para poder conseguir una gratificación mayor, como la que es, por ejemplo, eh, integrarse en un grupo social, poder formarse profesionalmente, bueno, etcétera. ¿Mm? Bien. Entonces, eh, la ilusión viril tiene que ver con la presión que sentimos los hombres de tener que responder a un mandato y exigencia de género. ¿Mm? Y la ilusión que se produce al percatarnos que no podemos dar abasto a esas exigencias. ¿Mm? Y que tienen que ver con la virilidad, con la potencia que se erige sobre un modelo que es insostenible. ¿Mm? O sea, hay algo que hacer. Hay que actuar de determinada manera para que un sujeto sea visto como hombre para el otro, para la sociedad. ¿Sí? El tema de esto es que pareciera que ofrecemos dos polarizaciones que ambas tienen un costo de sufrimiento subjetivo importante. ¿Mm? O ser el niñito de mamá, como decía, o ser ese que se configura como adulto creyendo que para ello debe mostrar o enrostrar su potencia viril al mundo. Y eso lo planteo como básicamente como centrado en el sujeto eh, viril, ¿no? En esta lógica del sujeto viril que lucha por el propio reconocimiento, ¿m? Y que roza con la violencia, ¿m? Y que es incapaz entonces de vérselas con sus propias frustraciones, ni con su propio enojo, carente entonces de recursos emocionales para hacerse cargo de ello. Entonces, brevemente para terminar, eh,
¿Qué hacemos con esto en la clínica? Eh, Cuestionar a los padres, porque si nosotros le damos tips, el famoso tips a los padres respecto de cómo tienen que ser con sus hijos, estamos infantilizando a los padres. Les estamos diciendo a los padres lo que tienen que hacer. Lo que, lo que necesitamos es ser un puente para que ellos puedan pensar su propia función parental. El ejercicio psicoterapéutico, más que de dar la respuesta o de tener que tener la respuesta, más bien generar el espacio reflexivo que permita al otro pensar en sus funciones, considerando estas variables de las que estamos hablando ahora. ¿Mm? Respecto de quién y cómo ocupa este lugar de referencia de lo que antiguamente se conocía como lo paterno, la función paterna, en cuanto a quién pone la ley, quién instala la prohibición, quién restringe, quién puede ubicarse en ese lugar de decir esto no porque no es bueno para ti. ¿Mm? Eh, ¿Quién ocupa su lugar en un momento donde la sociedad completa, la publicidad, el mercado, apunta a, oye, tú lo puedes todo. ¿Mm? Sé feliz, consume y puedes tenerlo todo. Y si ganas dinero, puedes tener todo lo que quieras y más. O sea, el mandato de hoy día de nuestra sociedad mercantilizada es, ubícate como un buen consumidor y serás feliz. ¿Mm? Y en eso pueden leer a Slavoj Žižek y que él lo desarrolla ampliamente. ¿Mm? Eh, em, y que va justamente en el contrasentido de ofrecer una referencia al adolescente. ¿Mm? Que no quede justamente a su propia suerte. Bien, tenemos que quedar aquí por virtud del tiempo. Creo que ahí Constanza nos va a decir cuánto tiempo hay para preguntas o comentarios. Sí, yo creo que podemos ir con unas tres preguntitas. Les voy a pedir que quienes tengan alguna pregunta puedan reaccionar levantando la mano para poder darles la autorización de que puedan abrir su micrófono y podamos conversarlo. Gracias, Camila. Hola, buenas Hola. tardes, espero todos estén bien. Muchas gracias por la clase. Mi pregunta va orientada yo soy psicóloga clínica, pero trabajo en una escuela como psicóloga educacional con una situación de alta vulnerabilidad, la verdad, en cuanto a, bueno, a distintas como esferas. Ajá. También estoy en un entorno que es muy machista, entonces como que me toca harto este tema de las masculinidades y algo que quizás entré un poquito en duda es cuando hay que cuestionar a los padres. Quizás usted solamente lo habla de la clínica, pero yo igual tomo esto y lo puedo llevar a la práctica. Entonces, en pensar en cuanto a las funciones, a mí lo que me complica es que yo igual trabajo con hartas personas con distintas como desarrollo en cuanto a lo cognitivo, que hay que, por Ah, ejemplo, orientar mucho, que hay que ser muy específico, otras personas que quizá, no sé, por el rol del psicólogo tener que decir algo, no lo van a asumir de buena manera, ¿me entiende? Entonces, ¿cómo se llega, por ejemplo, a estas formas de pensar, de crianza, de cultura inclusive? Porque también pasa que, claro, en lo que es Putaendo, que es donde yo vivo, es muy machista, por lo tanto los estudiantes también son muy machistas y también son muy misógenos a la hora de referirse y también no se da mucho paso a esto de quizás como o quizás sí hay una cultura de las masculinidades muy marcadas, porque claro, es machista, es guaso, entonces también pasa que se discrimina mucho al que es distinto. Y también yo quería preguntar si cuando se habla de las masculinidades, también se consideran a, por ejemplo, las personas trans. Lo digo porque yo también he tenido estudiantes que son trans po, y se consideran hombres y obviamente hay que validarlos desde ahí. Eso quería comentar. voy a partir de atrás para adelante. Sí, efectivamente, si un sujeto trans
se identifica desde una posición masculina, una posición subjetiva masculina, por supuesto, estamos hablando de esto. Ajá. Eh, claro, yo hablaba de la clínica, de la psicoterapia justamente, pero claro, en un contexto como el que tú estás mencionando, es distinto el abordaje. Eh, es necesario hacer un abordaje respecto de la sexualidad masculina. Es indispensable porque, porque detrás de esto que estamos hablando hay mucho sufrimiento. Hoy día eh, el adolescente no pide la foto, no solamente pide la foto de la chica desnuda para verla, sino que para compartirla. O no solo, no tiene sexo por placer, o no busca tener sexo o iniciarse sexualmente por placer, sino para contarlo después. O sea, el valor principal de la experiencia pasa por entrar al ranking o salir del ranking invisible de lo que supuestamente te hace hombre, ¿m? Para ser aceptado por otros hombres. Acá el juego de virilidad, se juega del hombre con los otros hombres. ¿M? O sea, entrar en el grupo y ser, y cómo puede ser visto y reconocido por los pares. Entonces, en esto vean la serie Adolescencia, o sea, en Netflix está. Es bien cruda, pero pone todas estas temáticas de una manera muy clara, si uno la ve con detención. Eh, y, y es necesario poder hablar de la afectividad y de la emocionalidad masculina, poder hablar de los sentimientos de indefensión, no necesariamente de atacar estos aspectos identificatorios, sino más bien contrapesar con la posibilidad de poder hablar de los aspectos más sensibles, de lo que tiene que ver con la propia emocionalidad, ¿sí? Con los propios sentimientos de vulnerabilidad, con la necesidad de sentirse querido, reconocido y aceptado por el otro. ¿Mm? Una de las cosas que, que suele decir un sujeto que ha violentado a su pareja es que en algún momento sintió, interpretó, creyó por último, que el otro o la otra no lo validaba. Eh, o sea, hay un sujeto, muchas veces, obviamente que no siempre, estamos hablando de las generalidades, profundamente disminuido, que, que a través de la fuerza y de la imposición busca eh, revalidarse frente al otro, ¿sí? Y en eso, la imposibilidad, por eso creo que es muy importante las instancias donde tú te desenvuelves, de la posibilidad de poder hablar de estas otras cosas, que tienen que ver con la dimensión de la afectividad y de la emocionalidad en el mundo masculino. ¿Mm? Eso. Pasamos con otra preguntita más Sí. entonces. Tenemos a Marcela. Aló, Hola. 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 Mire, yo soy técnica en párvulo, no soy psicóloga, pero más que nada me inscribí para escuchar y ver y aprender. Claro. Pero yo sí encuentro que, por ejemplo, cuando los niños son más adolescentes, hacen muchas cosas también para quedar validados ante sus pares. De Como eso por hablamos, ejemplo, no claro. sé, sí, como por ejemplo igual cuando fuman cigarro, marihuana y cosas así, y es más que nada, como usted decía, para quedar validando ante sus pares y ante que ellos son hombres, cosas así igual,
escuchaba eso de que igual por su primera relación sexual no es como porque ellos quieran, tal vez al tiro, sino para quedar como, ah, no, él es el hombre alfa y cosas así. Muchas veces incluso viene de los padres también, porque los niños chiquitos se ve harto que le dicen, ay, ¿y cómo está tu polola? Y un niño de 4, 3 años, 5 años no tiene polola, pero eso viene desde las casas, que vienen los niños diciendo, ay, yo tengo una polola y cosas así. Sí, es que las exigencias de virilidad son de las escasas referencias que socialmente ofrecemos para que un sujeto en su masculinidad pueda sostener su autoestima. Claro. Y eso es complejo, muy complejo y riesgoso y tiene estos reveses de los que estamos hablando hoy. Y lo otro Justamente, que dicen que los sí. niños no lloran. Por ejemplo, hay niños que uno le dice, ¿tienes pena? No, es que los hombres no lloran. Ujú, Y le enseñas mal esas cosas a los niños. Si son niños, claro, no son hombre, mujer, son niños, pueden llorar, pueden gritar, pero les dicen no, los hombres no lloran. así es. Eso sería gracia. No, gracias. Manuela, Sí, dame un segundito. Ya, ahí sí. ¿Me escuchan? Sí, Ya, hola. José Ignacio, buenas noches a todos. Hola. Agradecerte por la exposición. Ya mi duda es más o menos es cortita, ya. Sí, Pasando, tú en algún minuto nombraste esto de, ¿no es cierto?, de los padres un poco periféricos, la falta un poco de límite, ¿no es cierto?, que existe en la actualidad. Totalmente de acuerdo contigo. Pero mi pregunta va en este sentido. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando realmente, no sé, dentro de una familia sí existen estos padres que a lo mejor están estos límites presentes, están estos factores protectores que finalmente te sirven como, o le sirven al adolescente como, perdón, como escudo frente, digamos, a las potencialidades o las pares, digamos, la influencia un tanto negativa? Si eso está perfecto. ¿Qué pasa, por ejemplo, si es considerable, valga la redundancia, tener en consideración la propia historia de los padres? Me refiero, ¿qué pasa si la historia de los padres quizás a lo mejor fue un tanto más vulnerable o un tanto más negativa? Aún ellos en la actualidad siendo, digamos, o entregando factores protectores al adolescente. ¿Tiene que ver algo con masculinidad? a ver, creo que te entendí bien. Voy a avanzar en lo que me surge con lo que tú me planteas, porque yo planteaba esto en relación a la clínica, ¿ya? A la psicoterapia. Recuerdo, cuando tú me preguntas, recuerdo un caso que hace muchos años vi con un adolescente de 15 años. Me llamaba la atención que el padre era sumamente periférico en todo, no se vinculaba con él en lo más mínimo, era un padre muy, muy distante. Entonces empecé a trabajar con él, a conocerlo, bueno, y él había sido brutalmente maltratado por su propio padre, monstruosamente maltratado, no estoy hablando como algo que llegaba al nivel de la tortura. Y cuando él se hizo padre, la manera que él encontró de poder ejercer un rol paterno, al menos aceptable para él, era marcando la suficiente distancia con su hijo para no llegar a transformarse él en el monstruo que era su padre. O sea, el terror que él tenía de ser tan monstruoso como su propio padre hacía que él se alejara de su hijo. ¿Me explico? Trabajando esta situación, que él pudiera notar que él no era el padre, él no era su padre, que él era otro, pudo él mismo ir buscando con sus propias dificultades. Si aquí nadie es perfecto, nadie tiene la verdad, aquí el manual ese no existe. Pero él con sus propios recursos, a través del espacio que la psicoterapia le brindó para poder pensar esta cuestión, le permitió encontrar una manera amorosa de acercarse a su hijo, sin miedo a él mismo ser dañino para su hijo. ¿Me explico? Eh, em, a veces los padres toman distancia o también o tienden a tomar
un comportamiento excesivamente agresivo por la dificultad de poder incluir la afectividad más amorosa en la relación entre un padre y un hijo, fundamental para la transmisión de lo masculino, ¿sí? Lo amoroso, quiero decir, la condición de poder dar cuenta de la afectividad. A eso me refiero con lo amoroso, ¿no? Y de poder hablar de las frustraciones sin actuarlas, ¿me explico? Si justamente lo que lleva al sujeto masculino al desborde hacia la violencia es justamente la escisión o la disociación con su propia vida afectiva, por lo tanto no tiene recursos para poder hacerle frente a los sentimientos más displacenteros, más egodistónicos. Espero haber contestado tu pregunta. Bueno, no Ok, sé si le parece ir con una última preguntita, que ok, justo Claudia levantó la mano. ok. Una última pregunta. Hola, gracias por la clase y bueno, por permitirme hacer la última pregunta. Me quedé pensando en un punto que comentaba José Ignacio sobre el tema de cómo esto de lo masculino es en Sí. referencia a a lo masculino propiamente tal, esto de Mm, salir del ranking. Me quedaba pensando también en esto de que, por otra parte, quizás esto ya escapa de este tema, que lo femenino es lo no masculino. Y pareciera que así mm. se ha dado Uy, se perdió la señal. desde mucho tiempo. Es Disculpa, no te pude entre escuchar. pares. Eh, Se fue un poco la señal y no te pude escuchar. Me quedé respecto de lo femenino y ahí, Ahí volvió. sí, volvió. Sí, que pensaba que este mismo ejemplo que dabas de este padre que trataba de cumplir su función eh, de una distancia en relación a su propio padre, pensaba que lo masculino pareciera que es siempre en relación a lo masculino. Se Mm, constituye a partir de lo masculino y lo femenino pareciera que es lo no masculino. Y me llamaba mucho la atención porque pareciera que a través de de las épocas, la constitución psíquica pareciera que sigue ese patrón. mm. Y nada, me llama mucho la atención y lo quería comentar. Gracias por tu comentario. Creo que eso da para una tremenda discusión sobre lo femenino, la feminidad. Pero sí puedo decir que las referencias identificatorias que constituyen el yo de un sujeto, las más potentes son aquellas que son transmitidas transgeneracionalmente. Eh, pero en la infancia, en la adolescencia está este fenómeno de esta salida al mundo que pone en tensión todo eso, que al menos temporalmente puede ser incluso hasta erradicado, para volcarse hacia afuera, con el único objetivo de buscar ubicarse en la comunidad, en el entorno social y poder tener un lugar. Y hay películas antiguas, muy antiguas, no sé, Humphrey Bogart, como un actor. Película estoy hablando como de los principios de los años del 1900, donde ya en esa época el protagonista que ocupaba como el lugar como o gris brillantina también, el lugar como del adolescente, era como el canchero, como el tipo que estaba siempre al filo de lo delincuencial. Y ese era como el que tenía un lugar de virilidad reconocida y de aceptación entre el grupo de pares. El que finalmente podía mostrar su potencia desafiando al otro, desafiando la autoridad del otro. Eh, y sí, eso va justamente de un... No sé por qué me fui para allá, pero sí, efectivamente tiene que ver con esta transmisión de un padre hacia otro padre, absolutamente. Ahora, a veces cuando no hay padre no significa que eso sea imposible de constituir, ¿no? Cuando no hay padre, la madre tuvo un padre.
o la madre tuvo un abuelo. ¿Mm? Eh, que, que en el discurso materno ofrece, oferta funciones paternas. O sea, no porque no hay padre de carne y hueso, papá, significa que la función paterna no pueda estar. Hay que distinguir la diferencia, ¿no? Del papá al padre en tanto función simbólica, ¿no? Pero bueno, eso es para largo. Pero eso. Así que un Bueno, gusto. ¿Mm? muchas gracias, José Ignacio. Perdona que te haya interrumpido. Sí, no, está bien. Quería dejarte un último espacio para que dejes a la gente invitada al curso. Los invito yo, perfecto. Bueno, voy a dictar un curso en diciembre de 3 sábados en la mañana, de 9 a 1 de la tarde, sobre clínica psicoanalítica de la adolescencia, ¿ah? Donde no vamos a abordar este tema de las masculinidades directamente, más bien es un curso para pensar ya los abordajes clínicos directamente en las problemáticas con las que nos encontramos con adolescentes en las consultas. Entonces, está pensado para psicólogos, para psiquiatras que estén interesados en la formación psicoterapéutica. eh, y es como detenernos durante 3 sábados a pensar el trabajo y el ejercicio clínico que hagamos con adolescentes. ¿Mm? Bueno, muchísimas gracias. Veo por ahí que el chat está lleno de felicitaciones también, así que Muchas muchas gracias gracias. por este seminario, lo digo a nombre de todas esas personitas. Muy bien, pues muchas gracias, un gusto. Que les vaya bien.